Las niñas, En el año 2017, tras múltiples intentos fallidos de crear una liga femenil de fútbol profesional en México, nace la Liga MX, una Liga MX que ha nadado contracorriente en una sociedad donde hay mucho machismo y discriminación, aunque también en una sociedad donde el fútbol es el pretexto perfecto para reunirnos con nuestros amigos, para charlar con nuestros amigos o amigas, para poder cada sábado o domingo ir a reunirnos, ir a jugar fútbol con nuestros amigos y después echarnos una caguama bien elodia, en una sociedad donde se recibe, donde se come, donde se cena, donde se desayuna el fútbol. Pero también surge en medio de una sociedad llena de estereotipos, en una sociedad donde aumentan los feminicidios cada día, donde el machismo sigue prevaleciendo, donde la mujer sigue siendo tomada como un objeto, donde la mujer no se le da importancia en la sociedad, donde cuando juega fútbol una mujer le dicen no seas niñita o el fútbol no es para mujeres. En 1970, mientras se celebraba el Mundial en México, también se celebraba la primera Copa Mundial Femenil no avalada por la FIFA, en vísperas de los primeros movimientos feministas en México, que dieron inicio en los años 70. Específicamente, el 9 de mayo de 1971 hizo su aparición en la Ciudad de México el primer grupo de lo que sería el movimiento feminista mexicano, Mujeres en Acción Solidaria, y desde ahí el feminismo iría evolucionando para luchar por los derechos de la mujer. Además, también daba inicio a la primera selección femenil de fútbol en México, el primer torneo no oficial que se celebró en Italia como sede, donde se disputó una especie de mundial en julio. 7 equipos participaron en ese torneo: Inglaterra, Alemania, Dinamarca, México, Italia, Austria y Suiza, y un octavo equipo, Checoslovaquia, se retiró. El torneo, conocido como Martini Rose Cup, fue un éxito. La vencedora fue Dinamarca, que ganó la final a Italia con goles de Hansen y Sechikova. México dio un buen papel, dando grandes actuaciones en su debut mundialista. Ganaron 9-0 a la selección de Austria, y la goleadora del torneo fue la mexicana Alicia La Pelé Vargas. En 1970, jugadoras de 17, 18, 19 y 20 años fueron llamadas para ser parte del primer selectivo nacional de fútbol femenil en México. En su mayoría, siempre se habían visto privadas de jugar fútbol por los estereotipos de la época. Yo empecé a jugar con mis hermanos, ahí jugando en la calle con ellos. Las famosas coladeritas, jugábamos 2 contra 2. Y jugábamos escondidas de mi papá. Y luego ya me dicen, Irma, le digo, ¿qué pasó? Dice, ¿tu papá está feliz? Le digo, ¿por qué? Dice, porque lo están felicitando por su hija. Yo era porrista del América hace 45 años. Donde quiera que iba el América, íbamos de porristas. Y ya de ahí hicimos el equipo de fútbol del América, y de ahí ya nos llamaron a 4 jugadoras de cada equipo, y de ahí ya empezamos. Los periódicos en esa época demeritaban el hecho de que mujeres fueran a representar a México en un mundial de fútbol, y la fiebre mundialista del Mundial Varonil de FIFA México 1970 hizo que este acontecimiento fuera tomado sin importancia. La censura hacia el fútbol femenil empezaba a hacerse evidente. En la década de 1970, las mujeres que practicaban deportes eran bien vistas por la sociedad, considerando el estereotipo del cuerpo perfecto para el género femenino, y tener una figura delgada y elegante era sinónimo de obediencia física y emocional. Las mujeres irrumpieron en el primer campeonato mundial de fútbol femenino, celebrada en Italia en 1970. Aunque las mujeres mexicanas jugaron un papel importante, obtuvieron el tercer lugar a nivel internacional. Mi papá me pegaba y me pegaba y le encargaba a mis hermanos: si ven a su hermana jugando fútbol, se la suenan y la meten. Fuimos señaladas, Fuimos rechazadas, insultadas. nos apedrearon el camión en Acapulco. ¿Por qué? Porque eran mujeres que iban a jugar fútbol. ¿Cómo se atrevían a hacer eso? Del lado de la prensa y la sociedad veían este hecho como algo antinatural y extraño.
porque creían y creen que este deporte no es adecuado para las mujeres, porque se piensa que pueden perder su feminidad y así cambiar su sexualidad, algo muy mal visto por esos años, por lo que existía mucha censura por parte de los periódicos nacionales de esa época. Del otro lado de la moneda, México venía de organizar los Juegos Olímpicos 2 años atrás, los de 1968. Tenía la experiencia y quería proyectar al mundo una cara solidaria y vanguardista, a pesar del difícil contexto sociopolítico que también para 1970 la crisis pegó con fuerza. La inflación se encontraba en el 18%, el incremento de déficit en las finanzas públicas fue el origen permanente de la crisis económica en nuestro país con el presidente Luis Echeverría al frente de la nación. Pese a la adversidad económica y la áspera situación social, México se encargó de ofrecer un mundial a la altura, no tanto por su organización, sino por la presencia de jugadores icónicos como Pelé y Franz Beckenbauer, que compartieron césped en este mundial. La Jules Rimet a la postre sería levantada por Edson Arantes do Nascimento, que por primera vez sería transmitida a todo color. Los beneficios económicos tras los Juegos Olímpicos de 1968 y la Copa Mundial de la FIFA fueron de mucha ayuda para un país que económicamente no se encontraba bien, y como complemento a esto le propusieron en 1971 a México organizar el segundo Mundial Femenil de la historia. Del lado del fútbol femenil, en el Mundial de México 1971, el primer partido fue clave para darle seriedad al fútbol femenil en México, pues México derrotó 3-1 a Argentina, y esto generó interés del público por ver fútbol femenil. Las jugadoras mexicanas habían demostrado que tenían un gran nivel e interesante, y lograron llenar estadios como el Jalisco o el segundo más grande del mundo como lo era el Estadio Azteca. En su segundo partido, México derrotó a la selección de Inglaterra 4-0, donde a pesar de no ser consideradas como jugadores profesionales, ellas siempre intentaban dar lo mejor y el mejor espectáculo futbolístico, y poco a poco la gente respondía de mejor manera ante el fútbol femenil. En las semifinales, México derrotó a Italia 2-1, y con esto llamaba la atención de toda la nación. Incluso se mencionaba que las futbolistas recibían ovaciones cada que ganaban sus partidos y el público las apoyaba desde que iban en los autobuses rumbo al estadio, y parecía que el contexto y comportamiento de la sociedad había cambiado para bien previo a la final de la Copa, que se iba a disputar en la cancha del Estadio Azteca y donde 110,000 personas habían adquirido un boleto para el compromiso que se iba a llevar a cabo el domingo 18 de agosto a las 12 del día. Había cierto morbo porque nunca habían visto jugar a un equipo femenil, ¿no? Entonces, como todo, ¿no? Que si vas a verle las piernas, que si vas a ver cómo la matan de pecho, cositas así, por decir, cierto morbo. Las futbolistas mencionan que a veces había cierto morbo por parte de la sociedad y que en ocasiones solo asistían a los partidos para verle las piernas a las futbolistas o ver cómo la mataban de pecho. Se asistía más a los partidos para sexualizar a la futbolista que por el mismo deporte. Al ver el entusiasmo de la gente por el partido, se decidió cobrar una cuota de entrada para generar ingresos del partido, situación que no les pareció correcto a las jugadoras mexicanas, pues ellas no recibían ni un solo peso por participar en el mundial, e incluso ellas mismas solventaban muchos de sus gastos, y exigían que si se cobraba una cuota al menos les proporcionaran un porcentaje, si no mejor que no cobraran nada, cosa que no le pareció a los directivos, y usaron a la prensa para atacar a las jugadoras diciendo que eran unas vendidas, que eran amateurs y que no podían cobrar por dicha situación. Se armó mucha polémica previo al partido, donde la gente tachaba e insultaba a las jugadoras por todo lo que se había armado en la prensa previo al partido. Las jugadoras mexicanas al final decidieron jugar el partido, pero sin el apoyo de la Federación Mexicana de Fútbol, donde habían obligado al entrenador no a hacer prácticas previo al partido, y estuvieron varios días concentradas en un hotel de la Ciudad de México sin patear una pelota previo a la gran final contra Dinamarca. Era evidente que no estaban en condiciones físicas ni mentales para jugar la final. A pesar de todo, se llenó el recinto, rompiendo un récord mundial tanto en el fútbol varonil como en el femenil. Se habían vendido todas las entradas. México perdió 3-0 frente al representativo de Dinamarca, quedando como subcampeonas del mundo.
pero poniendo en alto el fútbol femenil, donde se pasó de jugar a escondidas a jugar en estadios llenos. Jamás en mi vida pensé que iba a jugar en estadios de la magnitud del Estadio Azteca, Guadalajara, de todos los estadios grandes de primera división de toda la República, en estadios como el Centenario de Perú, en estadios como en Argentina, de primera división. Yo cuando jugaba en la calle jamás me imaginé que iba a llegar a esto. Tras la respuesta por parte del espectador en aquel mundial, tanto la Federación Mexicana como la FIFA alrededor del mundo decidieron no darle vueltas al asunto, y a pesar de que podía ser un buen negocio, decidieron esperar casi 20 años para poder crear una competición internacional profesional para las mujeres, y casi 50 años para que México creara una liga profesional de fútbol, a pesar de las exigencias de las jugadoras en aquellos tiempos. Machismo por parte de la FIFA por no apoyar al fútbol femenil desde hace 50 años en sus inicios. ¿Por qué no crearlo desde un inicio como un negocio rentable? ¿O simplemente no era necesario? Esa es la pregunta que te dejo a ti. La Liga BBVA MX Femenil o Primera División Femenil en México se creó el 5 de diciembre de 2016 como una iniciativa de la Federación Mexicana de Fútbol para tener un proyecto sólido de fútbol femenil a mediano plazo. Los planteles fueron integrados por 21 jugadoras, 4 de ellas con una edad máxima de 17 años, el resto menores de 23 años y solo 2 de categoría libre. En su primera temporada no se permitió espacio para extranjeras. Fue hasta unos años después que se permitió la incorporación de futbolistas mexicoamericanas. A pesar de que esta regla ya se modificó, esto ha impedido el desarrollo de un mejor nivel para el fútbol femenil profesional en México. Los equipos no quieren abrirle las puertas a futbolistas extranjeras, pues contar en su nómina con futbolistas extranjeras puede generar un costo, pero como consecuencia el nivel se vería altamente favorecido. Un ejemplo de esto son las ligas como española, francesa o inglesa. Ya para que una liga sea profesional el nivel tiene que aumentar con jugadoras mayores, con jugadoras pues, mexicoamericanas. Ojalá en un futuro yo creo que se van a permitir extranjeras, pero lo principal es eso, la categoría mayor. También entiendo lo que está haciendo México, ¿no? Los encargados que quieren foguear más a las jóvenes porque al final ellas van a ser el futuro. Eso lo entiendo, pero yo también creo que es importante que empiecen esa competencia con gente de más edad, ¿no? Porque yo lo he visto. Muchas veces de mí hablaban que era una veterana a mis 20 años, ¿no? Me acuerdo que como empecé muy chica, pues me decían, no, que Charlín ya la veterana y la de experiencia. Y ahora que tengo 27, me doy cuenta que a los 20 años no tenía nada de experiencia, ¿no? A lo largo de la historia, el fútbol femenil en México ha tenido un desarrollo deficiente y tardío a comparación del fútbol varonil, pues los múltiples intereses y machismos de los directivos han impedido un desarrollo constante y un proyecto efectivo para el futuro del fútbol femenil. El ranking FIFA femenil es un instrumento que nos ayuda con la base de varios factores a posicionar a los países en sus proyectos futbolísticos y lograr compararlos con los demás países. Esto ha reflejado lo que ha sido el fútbol femenil en México a lo largo de los últimos años, donde ha quedado plasmado el nulo o muy poco proceso mexicano en el fútbol femenil en el último siglo. Desde la creación de este ranking en 2003, México se ha visto en un proceso prácticamente nulo. El fútbol es uno de los negocios más rentables alrededor del mundo. Gran parte de este negocio es gracias a los derechos televisivos, pues les generan a los equipos la mayoría de sus ganancias, aproximadamente el 50%. En el fútbol femenil esto no se da, pues nunca se ha transmitido en México un partido femenil en televisión abierta. La mayoría de ellos son transmitidos por televisión por cable o en su mayoría mediante internet. Esto genera que este espectáculo esté lejos de convertirse en un negocio. A pesar de muchos equipos contar con televisoras que cuentan con canales de televisión con señal abierta, tal es el caso de TUDN y TV Azteca, nunca se han transmitido los partidos en sus señales y deciden transmitirlos mediante señal de televisión por paga o por redes sociales, en horarios muy poco accesibles para el consumidor, pues los partidos
se juegan en horarios con poco rating. Hemos podido ver partidos los lunes a las 10 a.m. o los viernes a las 4 p.m., donde es muy poco probable que el consumidor pueda ver un partido de fútbol y no pueda ver ni seguir la Liga MX femenil. Esto no ha sido un impedimento, pues a pesar de no ser una liga tan difundida a comparación de la Liga MX varonil, siempre se ha respondido con un gran rating televisivo. Claro ejemplo de esto es el primer compromiso en la historia de la liga. Mediante un comunicado, Marca Claro en 2017, encargada de transmitir el primer partido de la Liga MX varonil, dio el informe de un rating muy poco visto en el fútbol varonil. La histórica transmisión del juego a través del Facebook Live de Marca Claro alcanzó exorbitantes niveles de audiencia. El evento tuvo un alcance de casi 2,5 millones de personas, con un total de 723,000 usuarios únicos, y fue compartido por más de 8,000 personas, quienes interactuaron más de 73,000 veces. Cabe resaltar que el partido se dio un viernes a las 10 de la mañana, horario muy poco accesible para el consumidor. La Liga MX femenil, en sus pocos años de existencia, también ha superado a ligas como la Liga de Expansión MX, antes conocida como Ascenso MX. Según Fútbol Total, en 2020, la Liga MX femenil ha tenido números muy importantes de televidentes. La Liga MX femenil, en 9 partidos analizados, tuvo un promedio de 82,000 televidentes por juego. Además, con base a las estimaciones realizadas hasta el momento, hablando de la jornada 5 de Guardianes 2020, cerca de 2,5 millones de personas habrían visto lo que va del torneo. De los juegos analizados, fue el partido entre Rayadas y León, que tuvo 183,015 televidentes. Podemos decir que la Liga MX femenil ha subido su popularidad, según estudios. El interés ahí está. El público de la Liga MX femenil ha respondido. Ha demostrado que puede llenar estadios y lo ha hecho en más de una ocasión, aunque también está el lado cultural de la sociedad, donde se sigue pensando que las mujeres no pueden desarrollar distintas actividades, tales como el fútbol. También está el lado del machismo, donde se sigue viendo a la futbolista con morbo o de una forma sexual. El machismo y la discriminación en la sociedad mexicana ha prevalecido durante todos los tiempos, y esto ha privado a las mujeres de realizar muchas actividades y de tener menos libertad en sus vidas. Esto genera mucha desigualdad en la sociedad. No entraremos en detalle en definiciones de machismo, pero sí evidenciaremos los comportamientos machistas ante el escenario del fútbol femenil en México. Empecemos por retomar que el fútbol femenil en México tuvo un retroceso de casi 50 años, como lo abordamos al inicio del reportaje. De ahí podemos partir para poder comprender que a los directivos nunca se han interesado porque la mujer juegue fútbol, ni que se le reconozca por igual ante la sociedad. Las futbolistas de 1971 nunca recibieron apoyo para continuar sus carreras, ya sea en México o en el extranjero, e incluso tuvieron que recurrir a dedicarse a otros oficios o profesiones para poder subsistir. De la misma manera, se ve en el mismo documental que la Federación Mexicana de Fútbol nunca les reconoció dicho subcampeonato mundial, y tardaron casi 50 años en volver a pisar la cancha del Estadio Azteca. Esto gracias a la producción de ESPN y no a la Federación Mexicana de Fútbol. A pesar de que lograron un récord mundial de asistencia gracias a ellas. Si la selección varonil de México hubiera llegado a una final de Copa del Mundo, cada día se platicaría de esta hazaña, pero como en esta ocasión fueron mujeres, nadie las recuerda. Ahora, hablando de las desigualdades salariales, o más bien ni siquiera serían desigualdades salariales, porque las jugadoras no recibieron ni un solo peso por representar a México en el Mundial. Al contrario, ellas tuvieron que pagar sus viajes y solventar sus gastos. Nos habla de las grandes desigualdades a nivel económico entre el fútbol femenil y varonil. Si bien el fútbol global no era bien pagado en esa época como ahora, la Federación Mexicana explotó a las futbolistas durante 2 años sin darle una remuneración económica. Actualmente,
los salarios en la Liga MX femenil son muy pobres. Y un tema que es muy delicado y se tiene que tocar es el tema del sueldo. Es un tema muy crítico, pero yo empecé ganando en Chivas 2,500 pesos. Tenía que recurrir al medio de transporte de irme en camión, tenía que llegar a mis clases, tenía que ser responsable en la escuela, no faltar a entrenamientos. Hoy en día gano 4,000 pesos al mes, pero el club me queda a 1 hora de mi casa, tengo que gastar en gasolina, algunas compañeras llegan en bici al club, siguen llegando en camión, es una realidad, ¿no? Que no podemos vivir de esto, muchas compañeras de otros equipos pasan por lo mismo, tienen que pagar renta, son foráneas, es una realidad, no podemos vivir con ese sueldo. Porque ojo, yo ganaba 4,000 pesos al mes, pero hay compañeras que ganan menos que eso. Si ustedes se ponen a ver, es imposible mantenerte con 2,000 pesos al mes, si tienes que gastar en transporte, en comidas, en renta. Entonces es por eso que me orillan a tomar esta decisión. Sé que tengo mucho futuro, tengo 20 años, quiero estudiar. Tengo planes personales, planes de vida que quiero cumplir. Quiero llegar a un lugar en donde valoren mi tiempo y mi trabajo. En una institución sólida económicamente como lo es el Club Deportivo Guadalajara, una de las futbolistas más regulares y con más participación en la historia de la franquicia, está lejos de ganar el salario de un hombre, como lo es Oribe Peralta, jugador de Chivas varonil, que tiene muy poca participación en el equipo y que de acuerdo a Fox Sports en 2019, el contrato de Oribe Peralta con Chivas de Guadalajara es de $2 millones al año libres, equivalente a 40 millones de pesos al año, esto sin contar patrocinadores. Es decir, que una futbolista profesional no percibe ni el 1% de lo que puede percibir un hombre. El diario La Jornada sacó una nota el 24 de julio de 2017 de la llamada Liga MX Femenil. En dicha nota se da un panorama de las condiciones económicas que tendrían las jugadoras que participarían en el torneo. Esto gracias a una entrevista anónima de una futbolista. La instrucción es callarse sobre la homosexualidad, hacia afuera nada. Si alguna se llegara a embarazar, enseguida se le anulará el contrato. No darán servicio médico ni prestaciones a las que obliga la ley a todo patrón. La prohibición de embarazo viene en el formato que envía la federación de los equipos y que todas deben firmar. También confesó que con tal de jugar, las futbolistas han aceptado todo, inclusive los 2,500 pesos, cifra fijada como tope salarial. Para el segundo torneo de la Liga MX Femenil, con una estructura más sólida en teoría de los equipos y que comenzó en enero de 2018, se dio el caso de que una jugadora del Club Atlas de Guadalajara, Alicia Cervantes, denunció en la página de Medio Tiempo el día 8 de enero de 2018 las condiciones en las que se encontraba contratada por su club. Ella declaró que solo ganaba 1,500 pesos, a pesar de ser una futbolista de élite en la liga. Eran 1,500 pesos por mes, yo no les pedía millones, simplemente les pedía lo justo. Creo que por lo que hice y que hicimos en colectivo durante el torneo, y por lo que hice personalmente, creo que más de una sí nos merecemos el aumento. ¿Cómo iba a seguir jugando por cualquier cosa? Por 1,500 pesos, el gerente me dijo que no me podía dar más el aumento. Lo que tienes es lo único que te podemos dar, no te podemos dar más. Digo, estoy dentro, soy parte de, he visto progreso. En un inicio, pues todos los equipos fuimos, bueno, si no es que todos, la mayoría, teníamos el sueldo base del base. Y evidentemente, pues para muchos, sobre todo las mayores, quienes ya pues somos egresadas de alguna licenciatura y estábamos ejerciendo nuestra profesión, era muy complicado el decidir por un sueldo tan bajo y dejar otro trabajo por estar en eso. Sin embargo, como siempre nos dijo el entrenador, esto es poco a poco. Y yo lo entendía, ¿no? Desde el punto de vista como todo negocio. Cuando inicias, pues no puedes, tu negocio no puede ser tan redituable al siguiente día, a menos que sea casi, pues que hayas comprado franquicia, ¿no? Y te estén garantizando los ingresos. Por lo tanto, es que yo he sido paciente en este lado. He visto mejoras, muchas mejoras, y van a venir más aún.
pero bueno, te repito, esto no puede ser de la noche a la mañana. Lamentablemente aún existen compañeras con este tipo de sueldos y que se ven en la necesidad de tener que estar eligiendo entre una u otra cosa o ver la posibilidad de hacer otra actividad aparte del fútbol, lo cual complica el rendimiento de las jugadoras, pues tú sabes que ya a este nivel necesitas descansar, necesitas estar al 100 día con día. Entonces pienso que una desigualdad como tal no la podemos llamar, estamos en un proceso de crecimiento, no podemos exigir que nos paguen igual que a ellos, nosotros estamos naciendo y estamos creciendo a grandes pasos, eso se ve y se comenta a nivel internacional de otras compañeras en otras ligas, donde pues dicen qué pasó en México, cómo lo hicieron. Pienso que más bien debería de haber más apertura a quizá patrocinios donde apuesten por el fútbol femenil exclusivamente, porque los que tenemos la mayoría, bueno, pues son compartidos con el varonil. Muchas futbolistas, por otra parte, optan por irse a jugar a Estados Unidos, donde el trabajo de futbolista es mejor remunerado. Acá pagan bastante bien, o sea, ya dependiendo de los partidos puede ser un buen torneo, unos $300, $400 o pues simplemente un partido de $100 y bastante bien a comparación en México. En México no hay tanto apoyo, sí. Es clara la desigualdad salarial entre hombres y mujeres que trabajan en el fútbol, pero poco a poco ha ido progresando conforme han pasado los torneos y las futbolistas poco a poco son más buscadas por marcas con fines publicitarios, como es el caso de Nicole Pérez, jugadora de Rayadas, y el contrato que tiene como imagen principal de Nike. El progreso se ha visto poco a poco, pero también está el otro lado de la moneda de futbolistas que tienen que recurrir a otros empleos para poder subsistir. Otro tema bastante controversial entre el público del fútbol hacia el fútbol femenil es el hecho o el argumento de que en las ligas femeniles no hay nivel. Argumento completamente inválido e incierto, pues a pesar de que en las primeras campañas había mucha desigualdad entre equipos, la competencia ha ido aumentando. Claro ejemplo es el hecho de que en 6 torneos disputados hay 4 equipos que se han coronado como campeones. Además, en goles, en el último torneo de la Liga MX varonil, Jonathan Rodríguez fue el campeón de goleo con 3 anotaciones, y en la Liga MX femenil, Katy Martínez de Tigres fue campeona de goleo con 18 anotaciones, y la subcampeona Alison González anotó 17 veces. Es decir, que si consideramos algo como factor de espectáculo, la Liga MX femenil es superior en muchos aspectos que la varonil. En un análisis más profundo de la Liga MX varonil, se anotan en promedio 22.4 goles por jornada, mientras que en la Liga MX femenil hay un promedio superior a los 24.25 goles por semana. También hay que analizar las condiciones en las que se desempeñan las futbolistas profesionales a nivel de instalaciones, pues en el primer torneo Apertura 2017 solo poco más de la mitad, es decir el 56.3% de los partidos se jugaban en instalaciones secundarias. Poco a poco esto ha ido cambiando, aunque equipos como Pumas femenil hasta marzo de 2020 le permitieron jugar en su estadio con igualdad de condiciones a las mujeres. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Es el Olímpico Universitario en Seúl. Pumas Cruz Azul. Hasta se me pone chinita la piel porque el primer partido yo lo recuerdo, lo jugamos, estando con el Club Toluca, lo jugamos en las instalaciones de entrenamiento, y a pesar de que eran las instalaciones de entrenamiento, pues había muchísima gente. No recuerdo el número, no era nada que ver con lo que se metió en Seúl, pero aún así seas wow, ¿no? La gente le interesa, la gente está aquí apoyando, la gente quiere ver fútbol femenil. Y bueno, te trasladas 3 años después y el ver cuánta gente apoyando, increíble saber que todos los días cada una de nosotros movemos masas, somos ejemplo, nos quieren ver, quieren que esto siga creciendo, y la única sensación, te lo juro, aparte de ese nerviosismo y repito, de tener la piel chinita, fue de agradecimiento.
y decir, ¿no? Que pues nosotros, así como la gente apoya, pues nosotros también todos los días, más allá de pensar en que queremos ganar, es que queremos tener una sociedad mejor y que a través de esto pueda haber más compañeras que se dediquen a ello. Y como tú lo dices hace rato, en 10 años, pues creo que el tema no va a ser hablemos de sueldos, creo que el tema va a ser cuántas hay en el extranjero, cuántas siguen aquí, el mercado de piernas va a ser fantástico a nivel internacional. Es lamentable que desde un inicio no haya existido la igualdad entre el fútbol varonil y femenil en ese aspecto, pues ambos representan a la misma institución y de la misma manera. Independientemente del negocio del fútbol, la igualdad de género va más allá. La posibilidad de las mismas oportunidades se ha visto muy deficientes, pues mientras a los hombres les ponen horarios muy estelares, a las mujeres les ponen los peores horarios para llenar estadios o ser vistos los partidos. Ningún anunciante va a pagar por horarios sin rating, eso es un hecho. No se llenan estadios porque se les dan horarios horribles, ¿no? No se venden boletos porque los horarios son pésimos, no aparecen en la tele porque a quién le interesa transmitir un partido a ciertos horarios que nadie va a ver. ¿Qué anunciantes van a pagar por estar ahí? O sea, como que es un problema que tiene como muchos frentes y que al final sí hay machismo ahí. Creo que también hay falta de voluntad, ¿no? Por las autoridades, por los clubes, por las televisoras, por la federación, ¿no? Sacrificar algunos horarios estelares para que les toquen a las mujeres en lugar de a los hombres. Y entonces empezar a crecerlo más. Y entonces que las transmisiones vayan monetizando más, porque al final eso es lo que a muchos les interesa. Y no es la ideal, pero pues es la realidad en la que vivimos, ¿no? El fútbol femenil, tú lo dices, está probado que puede generar ingresos, ¿no? La Copa Mundial de Francia fue vista por millones de personas. Rompió récords de audiencia en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay interés, hay muchísimo interés. Falta oportunidades, ¿no? Falta que se les den los espacios. Las grandes diferencias entre las condiciones del fútbol varonil y el fútbol femenil han generado que el fútbol femenil no pueda ser un negocio tan rentable como el varonil. Y pues las diferencias han afectado directamente en el desarrollo del fútbol femenil, esas grandes diferencias. Ojalá que esto se pueda equilibrar y sea cuestión de tiempo para que se pueda equilibrar de mejor manera, para que también podamos romper nuestros estereotipos como sociedad, porque el impacto del fútbol es muchísimo en el mundo, y si logramos equilibrar el fútbol varonil con el femenil, la sociedad irá cambiando su mentalidad, irán quitando todos esos estereotipos, esos tabús. La sexualización de la futbolista es uno de los temas más delicados que han sido el lado más oscuro de la liga. Los medios de comunicación y la gente han jugado un papel muy importante en este ámbito. A diario se leen comentarios misóginos y denigrantes hacia la futbolista profesional de fútbol en México. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esto, pues muchas veces las publicaciones se refieren más a las candentes fotos de Juanita Juárez que a los mismos resultados futbolísticos. Pues es un problema importante, es un problema muy grande porque, a ver, en primer lugar los medios de comunicación construyen significados, ¿no? O sea, desde los medios, desde nuestro consumo de los medios de comunicación, nosotros, consumidores y consumidoras, empezamos a entender el mundo, ¿no? Y hay muchas otras cosas, ¿no? La educación, tu contexto del hogar, etcétera. O sea, no es lo único que te construye significado, pero sí es un constructor de significado muy importante, ¿no? Viendo películas te educas, viendo las noticias también te educas. Todo lo que ves ahí lo aprendes y muchas veces lo replicas. Entonces, el hecho de que desde los medios de comunicación se favorezcan este tipo de narrativas es un gran problema. Contribuye a estereotipos que ya están de por sí en todos los otros lugares que vemos, ¿no? Y que desde los medios deportivos se haga, pues tiene un riesgo muy específico, porque los medios deportivos muchas veces son consumidos sin un lente crítico, ¿no? O sea, tú lees una nota de política y tienes tus propias creencias políticas y a lo mejor dices, sí, no, pues esta nota está sesgada, se nota que son de derecha, que son de izquierda, ¿no? O sea, algunos tipos de noticias o de contenidos noticiosos estamos muy acostumbrados a leerlos y tomárnoslos con cuidado, ¿no? O sea, somos más críticos,
a lo mejor recurrimos a otras fuentes y entonces nos hacemos una idea más clara. Y con el deporte no pasa tanto eso, porque el deporte, al ser visto como soft news, pues se piensa que es algo trivial, que no importa, y entonces de repente pues estás leyendo tu periódico deportivo, te metiste a alguna página de deportes y pues todo te lo tomas un poco como viene, ¿no? Como dicen en inglés, face value, ¿no? Y eso, al bajar un poco tú la guardia de tu consumo crítico, pues casi que estás un poco más expuesto, ¿no? Y entonces te enfrentas a todos estos mensajes, las candentes fotos de tal jugadora, tal otra jugadora enciende las redes con su baile en TikTok, ¿no? O sea, todo este tipo de contenidos que tú los ves y dices, sí, muy bien, ¿no? Fútbol femenil. Pues sí, pero esa nota lo único que tiene que ver con el fútbol femenil es que el personaje es una futbolista. Probablemente apenas si se menciona el contexto de esa jugadora en cuanto a fútbol, ¿no? Se dice, es de tal equipo y ya, no sabes si es defensa o si es portera o si es delantera o si ha anotado un gol o si a lo mejor se la ha pasado en la banca porque no ha podido debutar o no sabes nada, solo sabes que hizo un candente baile. Esto es denigrante. Vivimos en un mundo donde se debe eliminar la sexualización a la mujer, donde a las mujeres se les debe reconocer y dar igualdad de condiciones, no solo en el fútbol, sino en cualquier trabajo. Las mujeres no son un objeto sexual ni están hechas para satisfacer al hombre por su físico. Han pasado casi 50 años de la primera vez que se vio fútbol femenil en México, donde se ha progresado de manera muy pequeña en el machismo de la Federación Mexicana de Fútbol a lo largo de la historia y sus intereses económicos. ¡Es la violación! Podemos decir que la mujer cada vez ha tomado más relevancia en la sociedad, no solo en los movimientos feministas en los últimos años, sino también en el fútbol y sus derechos laborales, donde cada vez se ha buscado más la igualdad entre el género masculino y femenino. Y aunque aún son muy grandes las diferencias, es muy importante resaltar el gran paso que se ha dado para poder evolucionar como sociedad. El futuro es muy prometedor para el fútbol femenil en nuestro país. Considero que tiene un futuro incierto, pero si se sabe ejecutar de mejor manera, estamos encaminados a ser una potencia en el fútbol a nivel femenil. Si se identifican las desigualdades y si el proyecto se apoya por parte de los dirigentes de la liga, el proyecto es interesante y podrá progresar en un futuro. En el ámbito económico es importante estructurar un proyecto comercial para que más gente apoye el fútbol femenil. Es esencial para quitar el morbo entre la sociedad de que las mujeres no juegan fútbol. El poder sociocultural del fútbol alrededor del mundo y de nuestra sociedad es de mucho impacto, pues es un deporte que se consuma al por mayor. Y si se usa de manera correcta el fútbol para romper estereotipos de género y poder cambiar parte de la mentalidad machista de nuestro país, estaremos hablando de un beneficio más allá de lo económico e iremos a un problema social. Pero ¿qué se espera de la Liga MX en unos años? La verdad es que pienso que va a ser una potencia México. Ahorita porque van a cortar el proceso de la sub-20, pero para mí esa generación que fue subcampeona de la sub-17 y brincaron a la sub-20, para mí es una generación que wow, y con esta competencia han crecido demasiado. Lástima que les van a cortar el proceso a ellas, van a brincar directamente a la selección mayor y no me voy tan lejos, 10 años yo creo que van a estar compitiendo al tú por tú con la mayor potencia en el fútbol femenil, que es Estados Unidos. Quizá va a haber muchas jugadoras que estén migrando a Europa y con toda la razón de poder consolidarse como jugadoras profesionales de mayor calidad. Los movimientos que tú mencionas han favorecido no solo en el ámbito futbolístico, sino en otros más. Y bueno, gracias también a ello nosotros hemos logrado destacar. No estoy muy de acuerdo en la manera en que se lleva.
Sin embargo, a veces hay ocasiones en las que se tienen que hacer ciertas acciones para que pues hagan caso, ¿no? Volteen a ver. Y es lamentable que tenga que ser así, podemos decir que a la mala, pero también gracias a ello hemos nosotros obtenido beneficios y muy positivos, tan así que no sé si recuerdes el 14 de marzo, el último partido jugado y que fue en Seúl, muchas personas feministas asistieron a ese partido y lo hacían aplaudiendo, ¿no? En la parte deportiva, que al menos salía en televisión y que ha generado mucho movimiento, pues también decir, hey, no solamente vamos a marchar por esto, también en el deporte lo estamos pidiendo, lo estamos más que exigiendo, lo merecemos. Y nos voltean a ver, y te digo, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional se voltea a ver a México. Estoy también como vocal en la Asociación de Futbolistas y no sabes los comentarios positivos que se tienen del extranjero, de las demás asociaciones, y nos preguntan qué se está haciendo, y pues decimos que la verdad es que el apoyo de la sociedad es demasiado. Están creyendo en nosotros, y vuelvo a decir, no solamente en la parte deportiva, están viendo que la mujer tiene la capacidad, y además de que creo que también ya estamos preparadas, ¿no? Ya no es pues ella no solo hizo la primaria, solo hizo la secundaria, y ¿sabes qué? La limitas. No, creo que ahora la mayoría pues tenemos licenciatura, y si no es que algunas están estudiando, entonces no es tan fácil ahora ya callar, no es tan fácil privar de muchas cosas. Ahora creo que tenemos las herramientas para defendernos y solamente pedir lo que merecemos. Quiero pensar que en algunos años, por ejemplo, ya todos los partidos van a ser en los estadios, ¿no? Y a lo mejor parece un avance chiquito, pero sería un avance muy grande comparado con cómo es ahorita la situación. O incluso que los equipos femeniles van a tener estadios propios, ¿no? Sería un cambio para bien. Pienso en una liga en 10 años en las que haya mucha más, o sea, un trabajo mucho más extenso y profundo en la construcción de cantera, ¿no? Para los equipos. Que las jugadoras desde chicas estén siendo preparadas para poder ser profesionales. Me imagino una liga en la que existan y ya estén de manera establecida y funcionando protocolos para muchas cuestiones que ahorita no se consideran muchas veces, ¿no? O sea, cuando una jugadora quiere formar una familia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con su carrera? ¿El club la respalda? ¿Va a perder su trabajo? Digo, obviamente está contra la ley que una mujer sea despedida cuando se embaraza. Eso no significa que no pase. Y en el fútbol, que al final es un trabajo en el que pues depende, tu desempeño depende de tu cuerpo, y el embarazo obviamente tiene consecuencias en el cuerpo de una persona, pues bueno, o sea, yo me imagino una liga en la que ya haya protocolos para este tipo de cosas, ¿no? O sea, que haya un de derechos, que se respete a las jugadoras que deciden ser madres, ¿no? O sea, protocolos para eso, me imagino que ya en 10 años, espero que ya estén, pero también protocolos para lidiar con casos de violencia al interior de los clubes y para prevenirla, ¿no? O sea, casos de acoso, casos de diferentes tipos y niveles de violencia al interior de los clubes o desde el exterior, ¿no? Pero que haya protocolos para enfrentarlo. Quiero pensar que en 10 años las jugadoras, no quiero hablar de que van a ganar lo mismo que los hombres, quiero pensar que en 10 años las jugadoras van a ganar sueldos que les permitan vivir de manera digna, que les permitan que el fútbol sea su única responsabilidad, ¿no? Que sea el único trabajo que tienen que hacer para poder cubrir sus necesidades, ¿no? Quiero pensar que en 10 años las jugadoras van a tener, eso sí, igual a los hombres, viajes igual a los hombres, hospedaje igual a los hombres, ¿no? Que se les va a dar el mismo trato que a los equipos equivalentes de la rama varonil. Eso es lo que me imagino en 10 años. Tal vez no es muy ambicioso, pero estaría muy bien. Esperemos que este proyecto sea el inicio de una igualdad de género en el país y que la Liga MX femenil
pueda progresar, que pase de ser un espectáculo por amor al arte a ser un negocio sólido y rentable. Esperemos que los de pantalón largo ya dejen de ser machistas y apoyen verdaderamente a este proyecto, y no solo por sus intereses monetarios o sus intereses personales. Esperemos, repito, esperemos, porque ya es siglo XXI y es momento de un cambio, y es momento de encontrar la igualdad. El fútbol es para todos y no solo para unos.